los pies del Dios de amor, para darte adoración, a los pies del Rey, por la eternidad, en espíritu y verdad, te vamos a adorar. Hay algo que quiero que sepa, y en la medida que nos hemos ido conociendo y a lo largo que Dios nos permita encontrarnos, nosotros los colombianos siempre preguntamos, ¿cómo amanecieron? Era algo que le parecía curioso a los extranjeros que fueron el año pasado al retiro de pastores. ¿Fue este año o el año pasado? Fue este año pasado. Y mientras que en esa finca nos encontrábamos con nuestros consiervos, nuestros compañeros de batalla, todo el tiempo era, ¿cómo amaneciste? ¿Dormiste bien? Y es parte de nuestra cultura, así que en esta mañana quiero preguntarle, ¿cómo amaneció? Diga conmigo, bien. Aquí estamos. Es un gozo estar aquí. Es un gozo poder adorar al Señor junto a usted, poder reconocer nuestra necesidad por Él, pero también poder de alguna manera celebrar su fidelidad, su misericordia, la manera en la que Él tiernamente nos ha guiado, la manera en la que Él se ha dejado ver cercano a nosotros. Cada provisión, cada alimento en nuestra mesa es una manifestación del cuidado paternal de nuestro Dios. Jamás debemos olvidarnos y perder el valor de lo que es el cuidado, la atención, la misericordia que Dios nos extiende cada mañana. La Escritura dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. La condición del hombre jamás limitará la bondad y la generosidad de nuestro Dios, porque Él no se deja provocar por causa de nuestra inconsistencia, nuestras debilidades. Él siempre estará allí para cubrirnos con su gracia, con su perdón en Cristo. Así que no desestimemos nunca, amados, el hecho de que hay una misericordia provista todos los días para ayudarnos a levantar y para hacernos recordar a dónde y en quién debe estar puesta nuestra esperanza. Diga conmigo, mi esperanza está en ti, Señor. Que así siempre sea. Es nuestro último día compartiendo en este propósito. Queremos disfrutarlo al máximo. Hemos visto la gracia, la fortaleza del Señor desde que aterrizamos en esta nación. Siempre que voy a viajar es algo que produce cierto nervio, cierta ansiedad en mi corazón porque no me gustan los aviones. Mi esposa voló durante casi 10 años y medio, 11 años de su vida y siempre que me montaba un avión era algo terrible, amado. Y nomás los sonidos, nomás el movimiento hace que yo esté nervioso. Y yo intento ayudarme a calmar diciendo, Señor, soy inmortal hasta que el propósito se cumpla. Señor, yo sé que tú vas a cumplir un propósito. Cuando viajaba acá, el vuelo fue de alguna manera muy turbulento desde que salió de Bogotá. Y yo miraba a mi esposa ya no vuela, pero de alguna manera verla a ella en su calma, eso me ayuda como que a estar tranquilo. Yo la miro y yo le digo, amor, todo está bien. Me dijo, tranquilo, que eso no es nada. Y ella seguía durmiendo. A veces me daba como mal genio y yo decía, Dios mío, pero no importa. Y orando yo le decía, Señor, no quiero olvidar que tú me hablaste que este viaje era un viaje de propósito. Me mandaste con un mensaje y no creo que este avión se vaya a caer sin que yo dé el mensaje. Así que es la manera en la que me ayudo y de alguna manera paso el tiempo rápido. Así que es un gozo, es una bendición compartir con ustedes. Es una casa muy linda, es una casa muy especial. Vemos la obra de Dios y cómo Dios les ha guiado. Y eso de alguna manera produce bendición en nuestro corazón. Iniciando este año, amado, orando al Señor, siempre nos tomamos un tiempo como casa, como familia. En los primeros días del año, en el mes de enero,
Y orando yo le decía, Señor, lo suelo hacer, Padre, háblame. Déjame entender, déjame ver hacia dónde nos quieres llevar como familia, en mi hogar, mi relación con mi esposa, en mi vida personal, con la iglesia. Tengo un temor profundo, un respeto hacia la voluntad de Dios y no estar de alguna manera planeando sin tenerle en cuenta a Él. No quiero fijar mis ojos en nada que Él no haya fijado primero su mirada. Y orando al Señor le decía, Dios, tú sabes, viendo la condición, las circunstancias normales que vivimos a diario, que la iglesia, las familias de la iglesia presentan. Yo le decía, Dios, yo quiero que me guíes. Yo quiero que me conduzcas. Sé preciso este año. Hazme sensible a tu voz. Y en oración Dios traía un pensamiento a mi corazón y me decía, eso no es importante. Yo, wow. Cambié mi oración y yo le dije, bueno, Señor, entonces respáldame en todo lo que vamos a hacer. Quiero ver tu gracia, tu ayuda. Quiero ver los resultados de tu toque en mi vida y en la vida de las personas. Y Dios me decía, hijo, eso no es importante. Y dije, wow, ¿cómo así? Entonces yo le dije por último recurso, Padre, hoy quiero hacer memoria de cada palabra y promesa que tú has hecho a mi casa, a la iglesia que pastoreamos. Que este sea el año donde tú cumplas cada una de esas palabras. Y Dios me dijo, eso no es importante. Yo guardé silencio, un poco confundido. Quería hacerle la pregunta que era obvia, pero esperé que el Señor me hablara. Y el Señor me dijo, lo más importante para ti en este año debe ser que mi presencia esté todos los días de este año, en el transcurso de cada semana, de cada mes, para que al final tú puedas decir, yo estuve caminando con Dios y Él estuvo presente. A veces ni tan siquiera es importante hacia dónde vamos, amados. Muchas veces Dios no va a revelar en pleno sus caminos, porque Él sabe y conoce que al momento de hablarnos, tal vez en nuestra reacción o emociones, vamos a limitar lo que Él quiere hacer. Jesús encontró el mejor momento para declarar el propósito que Él venía a cumplir. Y dijo cosas que quizás sonarían extrañas. Dijo, pero no quiero que se lo digan a nadie. Un día hablando abiertamente a sus discípulos, les dice, llegó el momento donde el Hijo del Hombre será entregado, va a sufrir el rechazo, el oprobio, va a tener que sufrir el castigo y subirse a una cruz. Pedro reacciona en su buena intención, en su amor por Jesús. Pero aún ese sentimiento que él expresó en ese momento se iba a volver algo que iba a estorbar lo que Jesús había venido a hacer. Así que sin reparo Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque en este momento me eres tropiezo. Tus sentimientos y la manera en la que estás viendo lo que te digo hoy está poniendo un freno para que yo cumpla mi propósito. En el original dice, tú ves como miran los hombres de esta tierra, pero no puedes ver lo que te estoy diciendo como Dios lo está viendo. Así que, amados, yo no sé lo que vendrá, dice una canción, pero yo sé, y lo más importante es que Él esté allí siempre. Así que dígale al que está a su lado, a veces no es importante si Dios hace o no hace, si Dios cumple o no cumple, si Dios me lleva o me trae. Lo más importante, dígale al que está a su lado, es que nuestro Dios esté presente con nosotros todo el tiempo. Amén. Lo más curioso es que tú y yo podemos tener la dirección de Dios en nuestra vida.
su respaldo, el cumplimiento de cada palabra que Él nos haya expresado. Pero eso no significa que su presencia y su agrado esté con nosotros o Él se complazca en estar en medio de nuestra vida. Esa fue la historia del pueblo de Israel todo el tiempo, o incluso parte del tiempo que transitó en el desierto. Esto que le estoy expresando es lo mismo que Dios allí le habla a Moisés en Éxodo capítulo 33, verso 3. Vaya conmigo en esta mañana, porque esa es la porción en la cual vamos a meditar y en ella encontraremos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Éxodo capítulo 33. Vamos a leer incluso a partir del verso 1. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y este pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios le expresa una terrible noticia al pastor que en ese entonces lidiaba con un pueblo, amados, que le costó no solamente conocer a Dios, sino entender cómo Dios quería que ellos caminaran en medio de ese proceso que Dios había elegido como desierto. La razón que condiciona que Dios estuviese con ellos fue por causa de que era un pueblo que no era dócil. Cuando habla de dura cerviz, está hablando de la actitud aquella que hace que los planes de Dios y la dirección de Dios, o que Dios quiera conducir como un padre a un hijo, esa actitud dura que muchas veces es terca, necia, que de alguna manera es lo que frena esa paternidad que muchas veces Dios quiere extendernos para abrigarnos. Amado, fue la misma actitud que este pueblo manifestó. Él le dijo: Moisés, llévate este pueblo de aquí. Tienen mi respaldo, los voy a cuidar, mi ángel los guiará, los voy a defender, cumpliré la promesa de llevarlos a la tierra prometida, pero yo no quiero estar más con ustedes. Qué terrible noticia esta. Es como si nos dijera que Dios le gusta habitar en medio de corazones que son mansos, dóciles, humildes, que se dejan llevar. La escritura dice que el que habita en la altura y en la majestad también habita en el corazón de aquellos que han decidido quebrarse en el contrito y humillado. No hay mejor habitación para Dios que un corazón noble, un corazón maleable. No sé si esa palabra está bien aquí. Un corazón que se deja enseñar. Un espíritu humilde que siempre está delante de su Dios diciendo: yo hoy me niego a mi orgullo y autosuficiencia, a las muchas cosas que he aprendido. Dejo mi experiencia de un lado para que como niño yo me aferre y me abrace, oh Dios, a tu mano, y tú hagas como tú quieres. Si hay algo que complace y agrada el corazón de Dios, es ver corazones así. Y era algo que Dios quería enseñarle a esa casa. Hay una versión que me gusta mucho y dice de esta manera: vayan a la tierra donde la leche y la miel corren como el agua, pero yo no iré entre ustedes. No vaya a ser que los destruyan el camino, pues ustedes son gente muy terca. Increíble esa versión. ¿Cuántos tercos hay conmigo en este lugar, en esta mañana? Amados, a veces somos tan obstinados.
Terco no es no saber lo que debo hacer. Terco es saberlo y no hacerlo porque me resisto a hacerlo de esa manera. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿De cuántas maneras? A través de tantos procesos, tal vez Él ha buscado abrir tus ojos, tu entendimiento, darte la conciencia, pero muchas veces nosotros nos hemos fijado una posición delante de Dios en la que no queremos ceder. Amado, Dios me hablaba al principio y me decía: hijo, yo quiero de ti un corazón noble y manso. Quiero que entiendas que el hecho de que yo esté contigo representa de alguna manera que tú estás dispuesto a dejarte llevar por mí. Tu vida no pesa y no vale porque hoy puedas exhibir que Dios ha cumplido sus promesas contigo. Eso no habla de la relación que tú tengas con Dios. Tú puedes decir: Dios me habló y me dirigió, voy a hacer esto, pero aún eso no habla que Dios esté agradado contigo. Dios se dio a un pueblo, pero no se dio con agrado por causa del corazón de ese pueblo. Así que mire al que está a su lado y dígale: no repitamos la historia. ¿Qué pasó, amados? ¿Por qué Dios reacciona de esta manera? ¿Qué había sucedido para que de alguna manera Dios advirtiera a un pueblo de que no iba a ir con ellos? Moisés, intercediendo, le dice: Señor, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, ¿de qué nos sirve llegar a una tierra prometida? Lo importante no es llegar, amados, no es lograr, no es alcanzar. Lo más importante es que al llegar quizás al punto donde Dios nos quiere llevar, Él vaya con nosotros. Las promesas no son iguales. La leche no sabe igual y la miel no la podríamos disfrutar si su agrado no nos sigue acompañando. Eso es lo más importante. Dios me decía: hijo, no persigas resultados. Hijo, no persigas el fruto. Que en tu vida lo más importante sea que yo esté contento y pleno en lo que tú eres. Si usted ve el capítulo 32, sus primeros versículos nos describen el por qué Dios les habla de esta manera. Moisés estaba en el monte recibiendo la instrucción y el estilo de vida que Dios quería impartir para un pueblo. La voz de Dios es tan personal y cercana, amados, que de alguna manera quería darle a un pueblo un entendimiento de hasta dónde Dios quería que lo vivieran a Él. Hoy quiero decirle algo: a Dios tenemos que vivirlo. A Dios se vive. Y Dios se estaba revelando de una manera en la cual su pueblo, en todo lo que hicieran, en sus relaciones interpersonales, en la manera en la que despertaban cada día, Dios podía ser parte de ellos. Qué lindo que es nuestro Dios. Mientras tanto, un pueblo impaciente a las faldas de ese monte, no sé si eso está bien dicho, o en la parte de abajo, impacientado, dice: ¿dónde está aquel hombre que nos estaba guiando? Vaya conmigo al capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Yo no quiero juzgar y señalar lo que ellos en una reacción quisieron proponerle a su líder de aquel entonces. Yo no sé si también para usted, a mí siempre se me ha sido difícil esperar. Porque no somos pacientes. Nos cuesta. Vivimos en medio de un ritmo de vida y una sociedad que quiere las cosas rápido.
Ya. Amado, a veces nosotros ni nos alimentamos bien porque tenemos que alimentarnos rápido. Y estamos de alguna manera presionados por el tiempo. ¿Cuánto nos cuesta que Dios quizás en un momento por propósito tenga que pararnos y detenernos de nuestros afanes? Este pueblo había sido detenido con un propósito. Y era que Dios se revelara su carácter, su justicia, su manera de pensar y ver la vida. Pero este pueblo, amados, se llenó de ansiedad. Y mire, de alguna manera algo que a mí me impacta, dice: no sabemos qué le haya acontecido a ese hombre que en un momento fue esa figura y ese símbolo de dirección, Moisés. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decir: hace mucho que no sé qué es lo que Dios quiere con la circunstancia que estoy viviendo? Hace mucho que Dios ya no me ha hablado y me estoy impacientando. Y a veces las circunstancias nos presionan y nos obligan, entre comillas, a tener que decidir. Pero yo te digo, si Dios te dijo que esperaras en Él, espera en Él. Dígale al que está solo: no te muevas de su presencia. Cuando quizás de alguna manera iba a ser el momento en el que Moisés ya estaba allí abajo atendiendo a ese pueblo. En el momento que Dios finalizara y completara en decirle todo lo que ese pueblo debía oír. A veces Dios medio nos está hablando y somos como los niños que les mandan a hacer un oficio, una tarea en su casa. Yo no sé si usted como padre ha tenido esa experiencia. Fulanito de tal, ven que quiero que me ayudes con esto. Y usted está dando la instrucción y él está pensando en otra cosa y ya se quiere ir porque de alguna manera tiene algo mejor que hacer. Quiere jugar o algo. Ay, mami, dime rápido, porque así somos, amados. Si usted lee desde el capítulo 25, Dios había llamado a un pueblo y había dicho: santifíquense porque van a ver la gloria de Dios. Esperen aquí, Dios va a dar instrucciones. En aquel momento el pueblo hace un pacto y dice: vamos a hacer la voluntad de Dios. Moisés dice: Aarón y Hur se van a quedar aquí en el altar que habían construido. Si alguien tiene un asunto que atender, puede ir a hacerlo. ¿Y sabe qué los movió de la presencia de Dios, de aguardar en Él y esperar sus instrucciones? Sus asuntos. Amados, la vida de un cristiano corre peligro cuando nuestra prioridad son nuestros asuntos y no estar en su presencia. Porque cuando de su presencia no salimos con una instrucción, nos vamos a inventar qué hacer. Es la historia que muchos de nosotros por años hemos repetido. Este pueblo, de su impaciencia, le surgió una idea, una propuesta. Al final lo único que ellos querían tener era alguien delante que les instruyera y les indicara el camino para poder llegar a obtener esa promesa por la cual ellos habían estado allí caminando y sujetos a Dios. Les fue tan fácil decir: haznos un Dios que siga delante de nosotros, porque nosotros queremos llegar es allá. Y sutilmente reemplazan a Dios y le quitan su lugar. Amado, diga conmigo: lo más importante no es que Dios cumpla lo que Él dijo que va a hacer en mí. Diga conmigo: lo más importante es que juntos nos acerquemos a eso. Que Él me lleve allá. No importa cuánto tarde. No importa el camino que debemos de llevar. Así que mire lo que dice allí. El verso 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón
Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Wow, increíble estas palabras. Aarón pide algo que no fue cualquier cosa. Si usted ha leído la Biblia, se acuerda que en el momento en el que Israel sale de la tierra de Egipto, Dios les concede una gracia, y era que no iban a salir con las manos vacías. ¿Usted se acuerda de eso? Dice que los egipcios les dieron a ellos sus joyas, sus alhajas, y ellos salieron felices diciendo: wow, mira, Dios nos saca con honra, Dios nos saca con prestigio. Pero ¿sabe qué es el peligro de ello, amados? Que de esa gloria que en un momento los hizo sentir wow, bien, ellos construyeron una imagen del Dios que ellos necesitaban ver en ese momento. Dice la escritura que Aarón toma un cincel y empieza a darle forma a un Dios, resultado de lo que había en su mente y en su corazón. Qué curioso que la imagen tenga que ver con un Dios que adoraron en Egipto, Apis, un becerro, que representaba la fuerza y la fertilidad, la capacidad y el fruto. Esa era la imagen que querían hacerse del Dios que los guiara a ellos a buenos resultados. La capacidad y el fruto. Y yo quiero decirte, no persigas los resultados, no persigas los frutos. Si aún tienes que abandonar eso por quedarte con tu Dios, es mejor quedarnos con nuestro Dios. Es mucho mejor, porque en Él lo tenemos todo. Podríamos tener muchas cosas de Dios y no tener a Dios. Yo prefiero tener a Dios que muchas cosas que Él pueda darme. Así está la iglesia de hoy en día, acercándose a adorar, amados, a la imagen del Dios que quieren ver, y cada vez más esa imagen está alejada de la verdadera imagen o del carácter de quién es nuestro Dios. Es increíble que en el contexto la bendición para ellos iba a ser el resultado de que ellos obedecieran a Dios y se dejaran guiar por Él. No podemos cambiar nuestro interés y el enfoque verdadero por el cual usted y yo estamos aquí. Que Dios nos bendiga, eso no es un problema. Que Dios nos provea es parte de la manifestación de su bondad y su generosidad. Pero que eso sea la única motivación de seguirle a Él, ahí sí hay un problema, amados. Yo no puedo condicionar por causa de mi éxito o mi necesidad el buscar a Dios, porque nos pasaría lo que le pasó a este pueblo. Cuando Dios no estuvo, cuando Dios guardó silencio, cuando Dios quiso dejar de quizás guiarlos para instruirlos, entonces ellos dijeron: no queremos esta forma. Haznos alguien que nos represente, porque eso es lo que de alguna manera manifestaba el hecho de que Dios iba delante de ellos. Así Dios guió a ese pueblo, como el pastor que va delante y sus ovejas van atrás. De alguna manera es la representación de decir: yo pongo la cara por los que van aquí atrás. Así Dios guió a su pueblo. Dice la escritura que cuando se acercaban a Jericó, los que estaban a la puerta decían: hemos oído del Dios de ustedes. Su grandeza como pueblo no es su capacidad militar, es el Dios que ustedes tienen. Y así Dios los condujo. Pero para ellos fue fácil decir en un momento: yo quiero que enfrente de nosotros vaya alguien más. Y ese alguien más fue el resultado de lo que ellos pudieron hacer en sus ideas y con la capacidad de sus manos. Nunca pongas tu esperanza en tu astucia, en tu habilidad, en tu fuerza, en tu ingenio o inteligencia. No dejes que eso reemplace tu dependencia hacia Dios, y no dejes que eso reemplace el lugar que Dios quiere tener en tu corazón. Nunca lo permitas, iglesia, nunca lo permitas. Nunca lo permitas.
Porque nuestra grandeza como pueblo no radica en la inteligencia. La escritura en Números habla de que el testimonio del pueblo de Dios, al ver las naciones de la tierra, lo que ellos eran, decía, es un pueblo sabio e inteligente porque camina de acuerdo al consejo de Dios. Mira el que está a su lado y dígale, tu grandeza como ser humano no radica en tu capacidad, en tu fuerza, inteligencia, en cuánto ganes, en el trabajo que tienes, en la profesión que de alguna manera muchas veces presumes. Dile, tu grandeza está en quien está contigo, tu Dios. Y no podemos olvidarnos de eso. El becerro, amados, fue un mensaje a Dios. Es tan increíble lo que Aarón neciamente dice. Dice el verso 4, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con el buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces Israel dijo, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué grave es atribuirle a otra cosa la obra que solamente Dios ha hecho por nosotros. Jamás podrás olvidarte que el único que te ha rescatado, te ha levantado, te ha restaurado, te ha llevado con paciencia es solamente tu Dios, iglesia. No ha sido los hombres, ni ha sido tú, solamente Dios. Y en la expresión de Aarón, casi que estaban diciéndole a Dios, no fuiste tú. Ahora es lo que nosotros podemos producir con nuestra astucia e inteligencia. Sacamos lo mejor que teníamos, olvidándose que a un Dios se lo había dado. Increíble eso. Y viene un verso, amados, que cuando yo lo leí en esta versión, me confrontó. Versículo 5. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Es más, tengo que leer antes de poder ir allí algo. Y él los tomó, verso 4, de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a regocijarse. Esa es su versión, pero quiero leerle el verso 5 en esta versión. Cuando Aarón, amados, hace el becerro y lo presenta, hay una reacción de parte del pueblo. Y al ver a Aarón esa reacción, toma la decisión de darle un lugar de importancia en medio del pueblo a ese becerro para ofrecerle un culto. Miren lo que dice allí. La Nueva Traducción Viviente, verso 5 dice, al ver el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. Es como si Aarón presentara esta idea, esta manera de ver a Dios muy cómoda y condicionada al deseo del corazón de los hombres. Pero él muestra eso y toda la gente dijo, wow, gloria a Dios, ese es el Dios que queremos ver. Y Aarón mirando eso dijo, wow, pues edifiquémosle un altar. Démosle un lugar de importancia. En la escritura, todo lo que era importante, amados, se le ameritaba hacerle un altar. Por eso Israel tenía tantos dioses y tantos altares y lugares altos. A todo aquello que decidía darle un valor le hacía un altar. Que Dios nos guarde de ser un pueblo que cuando nosotros queremos hacer una imagen diferente de quién es Dios, nosotros respondamos y digamos, eso era lo que queríamos. Que Dios nos guarde de eso.
Hoy en día la iglesia está así, amados, a nivel general. Celebrándole fiesta a la imagen de un Dios que no es Dios. Celebrándole fiesta a sus propias ideas, a su propia concepción de lo que quiere que Dios sea. ¿Cuántos de nosotros hemos limitado nuestra relación con Dios por esa manera de verlo a Él? Para justificar nuestro pecado, para seguir en nuestra necedad, para de alguna manera no tener que someternos a Dios y permitir que su propósito y su trato empiece a obrar en nuestra vida. Amado, tú y yo no podemos llevar una relación así con Dios. No podemos. Porque al final no es otra cosa más que hacernos un becerro y terminar adorándole diciendo, eso es Jehová y eso es lo que me ha ayudado hasta el día de hoy. No podemos equivocarnos. Dígale que está a su lado. Es necesario que todo becerro en nuestro corazón sea desmenuzado. Amén. ¿Me está entendiendo? Usted todavía está así expectante, un poco asustado. Se va a dar cuenta cómo va a terminar esto. Muchas veces, decía Javier estos días ministrando allá en el lugar donde estábamos, dice que la palabra de Dios es como ese martillo que quiebra la piedra. ¿Verdad que sí? Y tenemos que reconocer que a veces nos endurecemos tanto que la dureza de nuestro corazón determina el calibre o la manera en la que Dios tiene que hablarnos. Y eso me impactó a mí. Su abuelo le enseñó, su abuelo está en un pueblo cercano a Bogotá, en Boyacá, y le enseñó cómo se partían las piedras grandes. Dice que esa piedra se colocaba debajo de unas brasas de leña, se le prendía fuego y el fuego la calentaba de tal manera hasta tal punto que después con un martillo se le daba un golpe y la piedra se quebraba. Así lo hacían en la antigüedad. Y cuando la escritura habla de que la palabra de Dios es como martillo que rompe la piedra, está haciendo alusión a eso. Hay momentos donde Dios nos tiene que pasar por el fuego. Y usted dice, Señor, no resisto más, no quiero más. Y Dios dice, espérate un poquito, porque ya te voy a dar la estocada final para hacerte un hombre blandito, un hombre quebrantado y humilde en mis manos. Dígale que está a su lado. A veces Dios tiene que subir la temperatura. Dígale un secreto y dígale, es por causa de nuestro corazón. Amén. Ay, Señor. Mientras que todo esto pasó, Dios estaba observando. Moisés no sabía nada de esto. Pero en esa relación en la que ellos estaban allá, en esa gloria, en esa comunión perfecta, Dios se detiene en su instrucción y tiene que darle una mala noticia a Moisés. Pero miren lo que Dios ve y reconoce que está sucediendo allá abajo. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Hacernos una idea y fabricarnos una idea de lo que queremos ver de Dios no es otra manera, sino, como ahí lo explica, una manera de alejarnos de lo que Él nos ha enseñado y del camino que Él ha trazado para nuestras vidas. Y Dios le dice, se han corrompido. La palabra corromper tiene que ver con el sentido, la connotación del concepto fecha de vencimiento. Se echa a perder. En otras palabras, ellos estaban conservando lo que había en ellos, el propósito se está perdiendo. Amados, no echemos a perder lo que somos en el Señor. Nunca lo echemos a perder. Conservémoslo. Así que Dios entonces dice, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Noten que Dios primero reconoce la rebeldía de ellos y lo segundo que considera que le ofendió a Él es el hecho de que ellos hayan adorado a un Dios que no era su Dios. Increíble. Dice, le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses
que te sacaron de la tierra de Egipto. Wow. Quiero que me acompañe antes de seguir al Salmo 106. Nos describe este momento y nos ilustra un poquito más profundo y detallado lo que allí sucedió. Vale la pena recordar que este salmo se escribe como un testimonio para hablar de la misericordia y la fidelidad que Dios tuvo con un pueblo inconstante y necio. Pero a pesar de eso, Dios siempre les amó con paciencia. Verso 19 dice, la versión Biblia lenguaje sencillo lo expresa de esta manera: nuestros abuelos llegaron al monte Horeb y allí hicieron un ídolo. Adoraron un toro de metal. Dejaron de adorar a Dios, que era su motivo de orgullo, para adorar la imagen de un toro. Dios hizo grandes maravillas frente al mar de los juncos. Los salvó de los egipcios. Pero ellos, diga conmigo, pero ellos se olvidaron de él. La adoración que le ofrecieron a ese becerro transmitió un mensaje a Dios. Le estaban diciendo: nos olvidamos que es por tu buena mano que nosotros hemos llegado a ser lo que somos, a tener lo que tenemos y a estar en el punto de nuestras vidas que estamos hoy en día. No te olvides que ha sido la gracia y la misericordia de Dios que te ha traído hasta este punto de tu vida. No podemos olvidarnos, amados, que ha sido su misericordia. Si hoy volteamos a mirar hacia atrás, tendríamos con alegría reconocer que cuántas veces Dios nos ha ayudado, nos ha levantado, nos ha dejado ver milagros, nos ha dado su provisión. Su fidelidad ha sido un testimonio constante. Pero este pueblo se olvidó de eso y en eso manifestó ingratitud. Amado, el dar gracias todos los días no es parte de una costumbre en una oración vacía para poder salir del paso, sino es reconocer quién ha estado en medio de nosotros. Cuando no éramos nada, cuando éramos esclavos, cuando estuvimos cautivos por años, destruidos por el pecado y nuestras pasiones. Cuando quizás nuestras familias estaban desintegradas, pero Dios hizo una obra de restauración y sanidad. Cuando incluso muchos de los que están aquí en esta nación no tenían un lugar, la oportunidad de ver la provisión, pero Dios te abrió las puertas para bendecirte y decirte: yo estoy contigo, no temas, porque yo soy tu amparo y tu resguardo. Lo peor que puede pasarle a la iglesia de Cristo es que se olvide de que de Cristo depende. No podemos olvidarnos de dónde proviene la fuente de nuestra salvación y la misericordia que nos sustenta todos los días. El pueblo de Israel se perdió en la tierra prometida porque se olvidó. Dice la escritura en Números que comieron allí el fruto de la tierra, se sintieron satisfechos y se olvidaron de Jehová. No dejes que la satisfacción de tu comodidad haga que tú ignores quién es quien te sustenta y te sostiene. No hay nada más peligroso que un cristiano satisfecho y cómodo. Porque mientras que hay necesidad, amado, usted está dependiendo de él. Mientras que hay crisis, estamos levantando el rostro diciendo: Señor, ayúdame. Mientras que hay debilidad, encontramos los motivos suficientes para someternos a Dios y dejar que Él nos guíe. Pero cuando el hombre se cree fuerte en su autosuficiencia, cree que ya no necesita de Dios y lo reemplaza por el mejor postor. Eso le pasó a Israel en el tiempo de los reyes. Dejó seducir su corazón de acuerdo a aquel que le iba a ofrecer lo que ellos querían. Y por eso dejaron a Dios. No podemos hacer lo mismo. Entonces ocurre algo que cuando yo lo leo siempre me ha ministrado. Moisés, después de quebrar las tablas, confrontar a un pueblo, ver la condición en la que estaban,
Porque el resultado, amados, de este estilo de falsa piedad y falso cristianismo hace lo que dice la escritura allí. Después de ofrecerle a ese becerro, dice, se sentaron, comieron y bebieron. Así está la iglesia hoy en día. Satisfecha en su necesidad, embriagada por sus deseos, olvidando al Dios que les dio a luz. Dice la escritura que Moisés desmenuza el becerro, lo mezcla con agua y se los hace tomar. ¿Por qué él hace cosas tan locas como esa? ¿Qué busca hacer? Hay un pasaje, yo no sé si tiene relación, pero dice la escritura que cuando en un hogar, en una pareja, en la relación de un matrimonio hay un espíritu de celos, hay dudas de que si hay quizás un motivo que haga dudar por infidelidad, dice que en ese contexto, dice, acérquense al sacerdote. El sacerdote mezclará cenizas o polvo en el agua, le dará a beber a aquella mujer o a aquel hombre, y si el vientre se les hinchare, esa será una manifestación que realmente ha habido un acto de infidelidad. De alguna manera yo entiendo que Dios quería manifestar lo que el pueblo no quería hablar y reconocer, que habían sido desleales con su Dios. Así que el acto que sigue después es algo que creo que es el llamado que hoy nos extiende a cada uno de nosotros. El verso 21 dice: y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Wow. Moisés tiene que hacer un llamado a tomar una determinación, una decisión. O Dios, o las cosas por las cuales muchas veces hemos cambiado a Dios. O Dios como mi prioridad, o quizás mi deseo, mi trabajo, mis planes, mi criterio propio, mi propia opinión, la forma en la que me gusta que Dios me tratara. O Dios, o todas esas cosas. Entonces dice la escritura que los levitas, la tribu que siempre quiso de alguna manera expresar en su devoción, su consagración y su entrega a Dios, dijeron, nosotros queremos. Y sellaron su decisión con un pacto y un compromiso. Dice la palabra que se atravesaron con una espada el muslo. Porque, amado, dedicarnos a Dios siempre nos va a costar y doler. Y el dolor que vivió Israel en ese día, en el llanto de cuántos hijos que murieron, hermanos, familias, tenía que ver con un pueblo que primero puso a Dios antes lo que ellos consideraban o amaban. Y no limitaron su decisión por Dios por sus sentimientos. Dígale que está a su lado, jamás limites el seguir a Cristo por tus sentimientos o aquellas cosas que tú amas. Nunca, nunca.
Nunca, amado. Nunca. Es increíble cómo termina el verso. Dice, con esta decisión han hecho que la bendición de Dios esté sobre vosotros. Bendición, según el contexto, no es otra cosa más que Dios estar agradado por un pueblo que decide por Él. Que decide por Él. Volvamos al capítulo 33. Verso 4. Dios acaba de hablarles que no va a ir con ellos. El pueblo reacciona y dice, oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. ¿De dónde sale el becerro, amados? De los atavíos que ellos tenían. ¿De dónde se fabrica esa imagen que ellos querían tener de Dios, de lo mejor que ellos tenían? Qué curioso que para Dios reconciliarse y estar a cuentas con ese pueblo, lo primero que le dice es, quítate tus atavíos. Quítate toda idea errada que tienes en tu mente, que te hace ver a Dios desde una perspectiva incorrecta. Quítate eso, aunque tú consideres que es lo mejor, pero quítate eso. Y cuando eso sucede, surge una oración que a mí me ministra cada vez que yo la leo. Verso 12 dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? La gracia, el favor de Dios manifiesto en nuestras vidas no es otra cosa distinta que Él esté en medio de nosotros y quiera caminar junto a nosotros. Gracia va más allá de tener suplida una necesidad. Gracia no solamente tiene que ver con ver el favor de Dios o el cumplimiento de sus promesas, sino que Él quiera estar en medio de nosotros. Moisés dijo, déjame conocerte en tus caminos. Eso no es otra cosa más que, mira, Padre, en la medida que tú me llevas, en la medida que tú me enseñas, me ayudas a crecer, a madurar, yo te voy a conocer. Concédeme esa gracia. Concédeme esa bendición. No me dejes avanzar hacia los resultados si tú no has de ir de esa manera con nosotros. Nuestro tesoro es tener a aquel que todo el tiempo nos seguirá instruyendo en cada etapa de nuestras vidas. Mira al que está a su lado con ojos de misericordia y dígale, necesitamos a nuestro Dios. Él le dice, si he hallado tu favor, te ruego. Qué lindo como lo expresa ahí. Quiero leerlo en las versiones que me gustan para que de alguna manera lo podamos entender un poquito más claro. El capítulo 33. Voy a leerlo aquí desde el verso 12. Moisés le dijo a Dios, tú me ordenaste guiar a este pueblo, pero no me dijiste quién me ayudaría a hacerlo. También me dijiste que me amas y confías en mí.
Si eso es verdad, dime qué piensas hacer para que yo también llegue a amarte y sigas confiando en mí. No olvides que este pueblo es tuyo y no mío. Dios le contestó: yo mismo voy a acompañarte y te haré estar tranquilo. La preocupación de Moisés, amados, no era conquistar una tierra prometida. La preocupación de Moisés, o lo que de alguna manera le quitaba la paz, era saber que Dios iba a estar o no iba a estar en medio de ellos. Que tu preocupación sea esa siempre. Que lo que no te deje dormir no sea lo que vas a pagar mañana o lo que te falta en tu casa, sino sea: Dios estará conmigo, Él me va a ayudar, Él me va a conducir, Él me va a guiar. Entonces dice el verso 15 en esta versión: Moisés le dijo: si no vas a acompañarnos, no nos pidas que salgamos de aquí. Yo no quiero hacer nada, aunque en ello quizás se reconozca una hazaña de fe, si Dios no va a estar en medio de ese caminar. Porque al final quien se va a llevar la gloria no es Dios, sino lo que yo pueda hacer. Así que dice el 16: acompáñanos y seremos diferentes de los otros pueblos de esta tierra. ¿Cómo van a saber los israelitas que tú confías en mí si no vienes con nosotros? La distinción de este pueblo no estaba ni tan siquiera en las muchas cosas que alcanzaran, sino estaba en que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Casi que Moisés le está diciendo: haz lo que tengas que hacer, aún trata conmigo para que yo pueda ser el instrumento útil en tus manos, para que tú puedas llevar a este pueblo. Saliendo de Colombia, Dios me dijo que quiere hacer de ti una casa distinguida, porque Él anhela poner siempre su presencia aquí. Dios me hablaba y me dijo: he propuesto levantar de esta casa, como de la tribu de Leví, hombres y mujeres, familias que se decidan por mí. Que lo más importante para ellos sea que yo les acompañe. Que lo más importante para ellos sea que mi presencia les conduzca. Que cuando las naciones de la tierra, sus vecinos, los que ven cómo nos comportamos a diario, puedan decir: wow, ellos han pasado desiertos, circunstancias, pero si hay algo que los distingue, es que Dios les ha enseñado a vivir cada día y cada etapa de sus vidas. Y termina diciendo así: Dios le respondió: está bien, voy a acompañarlos porque realmente te amo y confío en ti. Qué linda esa versión, ¿verdad? Moisés fue un hombre que entendió el valor que había en la presencia de Dios. Y esa fue la manera en la que Dios entendió que ese hombre le amaba y le prefería a él. Y el 18 dice: entonces Moisés le dijo a Dios: permíteme verte. Pero Dios le respondió: yo soy muy bondadoso con quien quiero serlo. Así que voy a mostrarte todo mi esplendor y voy a darte a conocer mi nombre. Pero no podrás ver mi rostro, porque cualquiera que vea mi rostro morirá. Quédate junto a la roca que está a mi lado. Cuando pase yo delante de ti, te colocaré en un hueco de la roca y te taparé los oídos con mi mano hasta que haya pasado. Después quitaré mi mano y podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás. Es increíble que la petición de Moisés sea contemplar la gloria de Dios. Que ese siempre sea tu deseo, que ese siempre sea tu anhelo, que eso sea siempre lo que tú persigas.
que la gloria de Dios vaya contigo, que el conocer a Dios, que el contemplar su carácter, que cada día entenderle. Dice la Escritura que si hay algo por lo cual yo he de gloriarme es en conocerle y en entenderle. Que eso sea, amado, la necesidad número uno y nuestra prioridad todos los días de nuestra vida. Que ese sea parte de nuestro caminar todo el tiempo. Quiero terminar con lo siguiente. ¿Ustedes recuerdan el incidente de Dina? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan los hermanos que se vengaron en contra del pueblo y del príncipe que violó a Dina? Ahí estaba involucrado esta tribu. En el original lo que sugiere es: hoy han hecho descender la bendición de Dios sobre ustedes. Implica lo que ustedes hicieron en un pasado hizo que Dios se enojara y quizás de alguna manera los excluyera. Pero la decisión que han tomado hoy ha hecho que la misericordia y la bondad de Dios se extienda sobre ustedes, y es como si los restaurara o les diera una segunda oportunidad. Cuando entendí eso yo dije: wow, Señor, una decisión es determinante incluso para restaurar toda una generación. Póngase en pie en esta mañana. Si alguien me puede acompañar aquí en el piano, se lo agradezco. Estoy feliz, estoy contento, porque Dios en su misericordia nos habla. Dice la Escritura que Él corrige a sus hijos porque los ama. Y muchas veces la manera en la que Dios nos habla expresa cuánta misericordia Él tiene de nosotros. Dios te dice: casa, yo quiero mostrarte mi esplendor y darte a conocer mi nombre. Pero hoy Dios te llama que decidas por Él. Hoy tenemos que reconocer que hemos levantado un altar de importancia y de valor a aquellas cosas que le han robado la prioridad a Dios. Muchas veces hemos querido ver tantas cosas de Dios, pero Dios dice: yo no soy así. Quiero que me conozcas. Moisés dijo: dame la oportunidad de conocerte en tus caminos. Si hay algo que revela quién es Dios, es su voluntad. Y cuando tú te sujetas y te sometes a Él y le dices: Dios, guíame, no a mi manera, sino de acuerdo a lo que tú quieres, entonces Dios ve una oportunidad para mostrar su rostro y su corazón. Dios quiere un pueblo que traspase sus sentimientos y aquellas cosas que ama, pero que han reemplazado el lugar y la honra que Dios merece. Como un día le dice a Elí: Elí, me has menospreciado porque has decidido darle honra a tus hijos más que a mí. Pero era un llamado para volver al altar y decirle: oh Dios, nadie te quitará el lugar. Tú vales más que una provisión, más que mis planes, mis proyectos, más que mi propia satisfacción de alcanzar lo que incluso tú me prometiste. Te preferimos a ti más que una tierra prometida, más que tu respaldo, incluso que podamos encontrar la dirección hacia el éxito. Queremos estar contigo.
Dios quiere una iglesia que le dé valor a su presencia. Porque el corazón del Padre se duele al ver que sus hijos adoran lo que Él no es. Le rinden culto a lo que Él no es. Pero hoy Dios te dice: permíteme levantarte y restaurarte como una generación que yo he escogido para que me ministren y me sirvan. Dios me dice que les diga: oh tribu de Leví, vuelvan a mí, decidan por mí, porque yo soy su consuelo, su restauración. El Dios que restituye y que da nuevas oportunidades. El Dios que hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Nunca quieran salir y apresurarse en su caminar, si no he de ir yo con vosotros, dice el Señor. Esperemos pacientemente en su instrucción, en la manera en la que Él nos quiere enseñar e instruir. Yo veo como Dios quiere levantarlos y llevarlos en un caminar diferente. Desde que estoy aquí, Dios me ha dicho: diles que los llevo a una nueva etapa. Que todo lo que han tenido que vivir hasta el día de hoy tiene que ver con la manera en la que yo he querido formarlos y tratarlos, enseñarlos, ayudarles a madurar. No olviden todas las etapas, me decía el Señor, que han vivido. Cuando el mar se abrió y los hice pasar en medio del mar de los juncos, y vieron el testimonio de mi gracia y mi respaldo. Cuando les di el pan que proveí desde los cielos. Cuando vieron mi resguardo, mi protección de día y de noche, para probaros, para saber si me temían e iban a obedecerme, para hacer de ustedes una nación santa, un pueblo escogido, real sacerdocio. Dios me decía: diles que no se olviden de quién dependen. Nunca se olviden que lo que son, que lo que tienen y hasta dónde han llegado ha sido el resultado del cuidado, la protección y la misericordia de Dios. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada siempre la gloria. No a nuestra capacidad, no a nuestra inteligencia, no a nuestras habilidades, no al número, sino a ti, oh Dios, quien eres, quien cambia el corazón del hombre, que lo convences por medio de tu espíritu, quien lo redarguye, quien produce el fruto aún en medio de la tierra seca y árida, quien hace brotar cipreses y robles en medio del desierto. Porque ni tan siquiera tiene que ver con que un vientre pueda producir vida. Si Dios pone su vida, habrá siempre fruto. Ensancha la tierra, iglesia. Ensancha la tienda. Ajusta las estacas. Porque Dios va a producir un fruto en este tiempo, que no vendrá de la fuerza del hombre, sino vendrá de en medio de la debilidad. Porque muchos serán los hijos de la que no podía dar a luz, dice el Señor, de la incapacitada, porque Dios se hace fuerte en medio de tu debilidad. Y serás más grande cuando aprendas a depender de mí, no de ti misma. Cuando veas que la fuerza que hay es porque yo te fortalezco. Así dice el Señor. Yo bendigo tu casa. Que tu misericordia y tu gracia siempre estén aquí. Que tu dirección, tu consejo y tu palabra siempre abra y determine el camino hacia donde ellos van. Que la fidelidad de tu paciencia y la ternura de tus brazos siempre cubran nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Que la paciencia del Padre y la enseñanza del Espíritu Santo como maestro
siempre esté allí para guiarnos en todo. Dios será muy preciso y personal y guiará cada cosa de esta casa. Jamás se dirá hemos hecho esto por nosotros, sino resultado de la dirección y la intervención de Dios. Yo veo cómo Dios abre tus oídos en este tiempo y te hablará de una manera tan clara que no habrá duda alguna que es Dios quien te habla, iglesia, para guiarte en el camino, para que los pueblos de la tierra reconozcan el Dios tan cercano que tienen, que ha mostrado su cercanía en la manera en la que les habla y los guía. Sean bendecidos, sean consolados, sean levantados, sean renovadas tus fuerzas. Que venga un aire nuevo, una devoción y un avivamiento nuevo en este tiempo para ti. Que venga un despertar y una necesidad profunda de la presencia de Dios. Que no hayan compromisos con los hombres, sino una convicción de querer más y más de Dios. Te damos gracias y bendecimos tu nombre en este día, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, amada iglesia.